Hoy la iglesia recuerda a San Pedro Claver. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 6, 39 al 42. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En los días anteriores iniciamos el comentario del Sermón del Llano de Lucas y vimos que es más breve que el Sermón del Monte de Mateo. Y eso se debe a que mientras que Mateo se dirige a un público judío, es decir, a cristianos convertidos del judaísmo que conocían muy bien la ley de Moisés, Lucas se dirige a cristianos que vienen del paganismo y que no están familiarizados con las leyes judías. Por tanto, Lucas no hace referencia a la ley de Moisés, sino que apela más bien al sentido común y universal de los hombres. La reflexión de ayer terminó con una invitación a actuar como cristianos, es decir, hacer como Jesús quiere que hagamos y tener de modelo al Padre. Por eso en el Evangelio nos invitó a ser compasivos como el Padre es compasivo. Hoy, en este tercer día de reflexión del Sermón del Llano de Lucas, el texto que nos propone la Iglesia tiene dos partes. Y la primera es enseñarnos que el actuar como cristianos no se nos suba a la cabeza, que no nos envanezca. Si seguimos los consejos de Jesús, su camino nos debe llevar a la santidad y a la felicidad. Y ojalá todos podamos hacerlo, de manera que todos lleguemos a vivir una vida feliz. Sin embargo, recién al final de nuestras vidas sabremos si hemos alcanzado o no la santidad, pues nadie es declarado santo en vida, sino hasta después de morir. Por eso dice Jesús en el texto de hoy, el discípulo, cuando termine su aprendizaje, es decir, al final de su vida, será como su maestro. Y San Pablo en 1 Corintios 15:48 dice, como el del cielo, así serán los del cielo. El problema es que durante la vida terrena podemos caer en la tentación de creernos santos y buenos. Se trata de la tentación de pensar que somos buenos y que siempre tenemos la razón. Es frecuente escuchar decir a la gente que es buena y que no tiene pecados, y por tanto que no necesita confesarse. Bueno, pues esto solo indica una evidente insensibilidad y una gran ceguera espiritual. Pues creernos buenos y no reconocer que somos pecadores nos lleva a perder el sentido de la realidad y nos saca del camino de Jesús. Cuando nos creemos buenos, la vanidad nos llena el corazón, y el resultado es que terminamos ciegos. Y entonces creemos que vemos, pero en realidad no. Y entonces pensamos que ya no necesitamos de Dios, y así nos separamos de su camino. Y cuando estamos ciegos no podremos guiar a nadie por el camino de Jesús. Por eso dice el Señor, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Es decir, si siendo espiritualmente ciegos intentamos orientar a otros para que lleguen a su destino, haremos más daño que bien. Y aquello que muestra si estamos ciegos o no es nuestra consecuencia de vida. Cuando soy consecuente, mi sí es sí y mi no es no. Y si vivo como predico y hago lo que digo, entonces soy de los que veo, y entonces podré guiar a otros. Y nuestras obras son las que demuestran nuestra coherencia de vida. Si amamos a nuestros enemigos, si hacemos el bien y si prestamos sin esperar nada a cambio, si actuamos así, somos de los que vemos. Lo cierto es que mientras vivimos en este mundo y nos ponemos a caminar tras Jesús, comenzamos a aprender su camino y empezamos a ver. Y mientras vamos de camino, un discípulo no es más que su maestro. Por tanto, nadie debe sentirse maestro de nadie. Solo hay un maestro, el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelve al Padre sino por Él. Por eso su palabra debe iluminar nuestro caminar.
Y por eso es tan importante orar su palabra, reflexionar en su buena noticia, a fin de aprender de él. Y para no caer en la ceguera de la vanidad, debemos examinarnos diariamente, ser autocríticos y buscar mejorar cada vez más, pues todos somos pecadores y todos estamos en camino de ver. En la segunda parte del relato de hoy, Jesús nos enseña que si queremos actuar como cristianos no debemos emitir juicios ligeros. E indica esta enseñanza con un ejemplo. Dice el texto: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? El texto griego dice karfos, que significa astilla, y que a veces se traduce como basura, polvo o mota. Ese ejemplo de la astilla probablemente lo tomó Jesús de su experiencia de carpintero. En el trabajo de carpintería, a veces salta al ojo polvo de madera o alguna pequeña astilla que requiere de la ayuda de otro para sacarla del ojo. Pero si el otro es ciego, ¿cómo puede ver la astilla para sacarla? Por eso dice Jesús que antes de ayudar a tu hermano a caminar, debes tener la visión clara y el ojo limpio. Dice el texto: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Esta segunda parte tiene una clara relación con la primera, pues si eres un guía ciego, ¿cómo puedes guiar? Y si tienes una viga en tu ojo que te impide ver, ¿cómo puedes pretender sacar la astilla del ojo de tu hermano? Es decir, ¿cómo vas a guiar a alguien en el camino de Dios si tú mismo no sabes por dónde va su camino? Si bien el ejemplo de carpintería está directamente relacionado con los guías ciegos, resulta que esta segunda parte también se relaciona con el no juzgar a tu prójimo. Pues unos versos antes, Jesús ya nos ha dicho: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y esto porque un juicio parcial o subjetivo es una forma de ceguera. Pero el no juzgar no significa que estemos impedidos de pronunciarnos ante un hecho. Tampoco significa que debamos quedarnos callados ante el pecado de nuestro prójimo. Lo que está mal, debemos enfrentarlo y declararlo como mal. Y lo que es pecado, debemos reconocerlo pecado y rechazarlo. No debemos permitir la mala conducta ni dentro ni fuera de la iglesia. Quedarnos callados ante alguien que está actuando mal o está siendo infiel, o está corrompiendo o engañando, es hacernos cómplices de su pecado, es participar de él. Y esto lo debemos evitar, y siempre hay que delatar al mal y al pecado. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados? Resulta que cuando nos creemos más santos que los demás, somos propensos a emitir juicios y condenas guiados por nuestra subjetividad. En estos casos, nos creemos guías que vemos, cuando en realidad no vemos. Y al perder objetividad caemos en el chisme, en prejuicios y pareceres, en críticas y hasta en difamaciones que solamente hacen daño. Es como atrevernos a juzgar el mundo desde lo que vemos a través del agujero de una cerradura. Es a este tipo de juicios parciales a lo que apunta Jesús. Y ese parecer ligero, superficial y limitado que descalifica al prójimo y le quita toda credibilidad. Debemos siempre ser objetivos en nuestros juicios y llamar blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro. Debemos ser siempre claros en denunciar la mentira y la injusticia y estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros juicios. Lo que no podemos hacer, cegados por afectos, pasiones y subjetividades, es perder la objetividad de la situación. Si mi enemigo tiene la razón, se la debo dar. Y si mi enemigo hace algo que está bien, debo reconocer que está bien. Cuando no somos honestos y no actuamos así, Jesús nos llama hipócritas, es decir, falsos, de parecer sesgado y distorsionado. Y nos invita a recuperar la objetividad. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Pues solo si vemos podremos sacar la astilla del ojo de nuestro prójimo, y solo si somos objetivos podremos emitir un juicio válido. Lo que no podemos hacer es juzgar cuando no vemos,
y enjuiciar desde pareceres y sentimientos y a partir de afectos que solamente hacen daño. En conclusión, los invito primero a considerar cómo la Iglesia, al iniciar cada Eucaristía, nos invita a reconocernos pecadores delante del Señor, pues todos lo somos, también los sacerdotes. Sin embargo, considerar también que a pesar de ser pecadores, hemos sido invitados a seguirlo, o como decimos los jesuitas, somos pecadores, pero llamados. Y segundo, considerar que si somos pecadores, debemos ser muy cuidadosos antes de emitir un juicio, evitando siempre la difamación y todo lo que sea chisme y críticas ligeras, pues ello ciertamente no ayuda a que el mundo sea mejor. Pidámosle al Señor que nos limpie el corazón para que seamos capaces de ver con sus ojos, para que tengamos el valor de llamar al pan pan y al vino vino, y para que nunca nos pronunciemos sobre algo que no sea objetivo y cierto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.